La violencia intrafamiliar no comenzó ayer, tampoco tiene un origen puntual. Es un eco oscuro que atraviesa generaciones, culturas, religiones y leyes. Antes del grito, hubo silencio. Antes de la ley, hubo abuso. Antes del derecho, hubo impunidad. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? La violencia intrafamiliar no tiene una fecha exacta de nacimiento. Es el resultado de una estructura que, por siglos, ha normalizado el poder de unos sobre otros, el patriarcado. Desde el Neolítico, con la aparición de la propiedad privada y la sedentarización, los hombres comenzaron a controlar los recursos. Y también a las mujeres. La división del trabajo por género, los antiguos códigos legales como el de Hammurabi y muchas interpretaciones religiosas reforzaron esta desigualdad. La mujer fue vista como propiedad y la violencia como un derecho del jefe del hogar. La historia legal y cultural de la violencia intrafamiliar es larga y dolorosa. En Mesopotamia, Grecia y Roma, la autoridad del hombre era absoluta. Durante la Edad Media, la Iglesia reforzó el control masculino. En los siglos XVI al XVIII, en Inglaterra existía la infame ley del pulgar, que permitía al hombre castigar a su esposa. Fue hasta el siglo XIX que vimos los primeros refugios y protestas. El siglo XX trajo el feminismo, la Organización de las Naciones Unidas y las primeras leyes internacionales. Y en el siglo XXI, con leyes más específicas y la fuerza de las redes sociales, surgieron movimientos como Ni Una Menos. Pasamos de aceptar el abuso a enfrentarlo, de callar, a legislar, pero el camino no ha sido fácil. Antes de que existieran estas leyes, la violencia intrafamiliar se escondía detrás de frases como en pleito de marido y mujer, nadie se debe meter. El hogar era un espacio intocable para el derecho. La mujer no tenía protección, pero el agresor sí. La violencia no era considerada un delito. Era una costumbre. Fue gracias a la presión de movimientos sociales, feministas y organismos internacionales que el derecho finalmente comenzó a actuar. En países como Colombia, la Ley 1257 de 2008 redefinió la violencia intrafamiliar, reconociendo que no solo es física, sino también psicológica, sexual y económica. Y lo más importante, dejó de ser un asunto privado para convertirse en un crimen público, porque la violencia en casa no es un problema de pareja, es una violación de los derechos humanos. Hoy, gracias a la ley, la violencia intrafamiliar es más visible. Existen rutas de denuncia, casas refugio y medidas de protección. Pero las cifras todavía duelen. El cambio legal no es suficiente si la cultura no cambia con él. El machismo persiste y la revictimización también. La violencia sigue golpeando, a veces en silencio. La historia de la violencia intrafamiliar es también la historia de la resistencia de mujeres valientes que no callaron, de leyes que se escribieron con dolor y de una verdad que no podemos olvidar: un mundo sin violencia empieza en casa. Si estás pasando por una situación de violencia o conoces a alguien que necesite ayuda, recuerda que no estás sola. No estás solo. Busca apoyo en las líneas de atención y organizaciones de tu país. La violencia intrafamiliar ya no es invisible y no volverá a serlo. La historia de la violencia intrafamiliar
es también la historia de la resistencia y la búsqueda de dignidad. Erradicarla empieza con educación, respeto y empatía, porque un mundo sin violencia empieza en casa.